Hola, buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien, también. Qué bueno. Esperemos que pasen todos para comenzar. Listo, ahí ya pasa. Ya, mire. eh, Dos cosas primero antes de partir ya para cerrar propiedades de inversión e irnos con activo intangible. Una cosa primero es, en el web cursos general, ustedes van a encontrar una sección que está creada para las tutorías. Las tutorías se implementaron desde el año pasado, pero no son una ayudantía adicional. Está pensada para grupos muchísimo más pequeños, que no es 200 personas como el super éxito que tuvo la semana pasada la ayudantía. Hay pocos cupos, 10 a 15 personas para Santiago y más o menos lo mismo para Viña. Entonces es para grupos reducidos y el objetivo no es hacer más ejercicios de cada cosa, sino más bien está pensada en quizás entender metodología, cambiar hábitos de estudio, otro tipo de cosas, y está dirigida además por el área de aseguramiento de la calidad. Entonces, ustedes en esa sección del web curso general pueden encontrar la información de las tutorías, hay como una etiqueta que tiene todo ahí esos detalles. La primera tutoría es hoy día a las 3:30, la dicta Hans, y que Hans ha sido ayudante mío hace muchos semestres, él ya egresó y todo, fue alumno mío en los cursos, etcétera, así que gran valor. Insisto que no es para que vayan a ejercitar mucho más, sino que los que realmente crean que están complicados vayan a eso, porque los otros semestres normalmente empezaban después de la prueba uno. Entonces como que ese área de Carlos Sarao nos decía, a ver, envíennos las notas de las pruebas y los que tengan notas más bajas que X, entonces vamos a invitarlo a las tutorías. Ahora lo hicieron anticipadamente, entonces solamente aquellos que sientan que están súper perdidos o se están quedando atrás, vayan a eso, porque los que en realidad saben razonablemente bien, no es el objetivo, hay pocos cursos, está dedicado justamente a esos que quizás en grupos masivos no se sienten tan cómodos, etcétera, pero además como que ustedes van a sentir que no les contribuye mucho porque ustedes van entendiendo, entonces va a ir como un nivel mucho más básico, e insisto, no es de hacer mucho ejercicio, obviamente hay contenidos, pero es más bien de darle ciertos como tips, como cómo enfrentarlos, metodologías de estudio, sobre todo para bajar el estrés. Es otro enfoque, no es una ayudantía 2, ¿sí? Para que lo tengan claro. Web cursos, metacursos, perdón, general, ahí van a encontrar el link para las tutorías. Profe, esas tutorías se graban. No sabría decirte, o sea, porque justamente no es un área que dirijamos nosotros los profesores, sino que lo dirige Carlos Saraos del área de aseguramiento de la calidad. Entonces, miren, en el chat van a encontrar el mail de Carlos Saraos y deberían preguntarle a él directamente, porque también en la sección anterior antes me dijo, si yo me inscribo, quedo inscrito para siempre o inscrita. Eh, No estoy seguro, les diría que sí en principio, que así era el año pasado, pero este año pasado hubo un concurso público, se modificaron, se anticiparon un poco, entonces quizá hay ciertos cambios que van a tener las tutorías en ese sentido. Entonces, porque podría pasar esto, voy a alguien que está medio nervioso, le cuesta adaptarse a grupos muy grandes, va, pero le va súper bien en la primera prueba, entonces quizá ya no tiene tanto sentido que siga yendo a las tutorías después de la primera prueba, o es más valioso que libere ese cupo para gente que realmente le haya ido mal. Entonces, como que todos esos detalles técnicos operativos, digamos, sería mejor que lo vean directamente hoy día a las 3:30 con Hans, y que Hans le diga a Carlos Sarao, que insisto, el director del área de aseguramiento de la calidad, o le escriban directamente a Carlos Sarao. Pero hay que escribirle, o sea, nos metemos con curso, metacurso y nos anotamos en la tutoría, o hay que hablarle a él enviándole un mail. No No, entendí muy bien. se inscriben ahí están todas las instrucciones para inscribirse. Ellos deberían ver además cuánto es la demanda por la tutoría, y ahí
van a hacer eso. Pero si tienen como alguna pregunta específica respecto a la tutoría, creo que Carlos Sarao los puede guiar mucho mejor en eso. O en su defecto, plantéenselo al tutor, que es Hans Fritz, hoy día en la tarde. Primer punto. Segundo punto ya. El desafío sobre los activos intangibles. Es probable. Nosotros revisamos, creo que 355 casos en total. Ninguno revalúa. Todo, no diría que está todo malo, pero nadie cumplió el objetivo de encontrar una empresa que revalúe el activo intangible. Yo diría que más o menos un tercio, unas 120, decían, oye, el impairment test. Ni siquiera se dieron la lata de traducir que eso es el test de deterioro. Las empresas que hacen test de deterioro ocupan el modelo del costo, no el modelo de revaluación. Entonces, otro yo diría que la mitad de la gente, y si es que no un poquito más, de los posts que habían ahí, que los revisamos entre los 5 profesores, decíamos, oye, aquí está el valor razonable al inicio. Cuando existió una combinación de negocios se midieron al valor razonable y así sucesivamente. O sea, creemos que hay una parte significativa de no leer las instrucciones y que alguna gente empezó a postear cualquier cosa y en esta vorágine todos empezaron a postear cualquier cosa, pero ninguno ocupaba el modelo de revaluación. En el fondo están todos mal. Esto deja grandes cosas. Primero, para la prueba, para el control de ejercicio, etcétera, lean las instrucciones. Porque un par yo contesté 2 o 3 correos, porque dentro de los que sabía que tenía que leer en webcurso y los que tengo que contestar aparte, fue muy caótico, pero yo contesté algunos que decía, oye, pero ¿para qué me escriben si dicen el post de webcurso? Por el contrario, algunos decían, oye, sáquenme del post de webcurso porque tengo 300. De hecho, algunos posts que nosotros enviamos deben haber pasado muy desapercibidos entre medio. Por eso bloqueamos eso. Ya. Pero nadie lo tiene bien todavía, por lo tanto el desafío todavía está. Si hay algo a favor, esto deja objetivos de aprendizaje importantes. Primero, los que fueron y quizás no encontraron nada, igual cumplen un objetivo de aprendizaje. Primero fueron y vieron dónde encontrar los estados financieros de la empresa. Eso ya es un paso adelante, cumplimos un objetivo de aprendizaje. Segundo, dentro de esos estados financieros encontraron o supieron leer razonablemente notas de los estados financieros. Quizás no tienen idea de lo que dice la nota, pero al menos saben dónde está la nota. Entonces ya surfean algo dentro de los estados financieros. Sería ideal que ahora, con ciertas cosas adicionales que nosotros vamos a decir, pudieran perfectamente ir y encontrar qué empresas sí hacen eso. Entonces, me parece que ahora vamos a volver a clarificar, vamos a poner como todas las cosas que no debe hacer basado en esta primera experiencia y tienen hasta el final del semestre. No vuelvan a hacer lo mismo de postear una cantidad brutal de cosas que además la instrucción estaba clara, decía, mide persistentemente o permanentemente los activos según el modelo de revaluación. Todos buscaban una cosa muy parecida a fair value, no es revaluación. La empresa puede calcular el fair value para hacer un test de deterioro, pero no quiere decir que la empresa revalúe persistentemente su activo. Entonces yo le podría dar algunos tips. Primero, yo lo haría simple, abriría los estados financieros de la empresa que sospecho y le pongo buscar, revaluación. Yo creo que por lo menos la mitad de la gente que buscó no hizo eso. Porque si hubieran puesto revaluación, hubieran notado, o revaluation en inglés, no aparece en ninguno de los estados financieros que están ahí. Entonces se hubieran ahorrado tiempo. No creo que sea una pérdida, creo que hay un aprendizaje valioso. Primero. Segundo, si en realidad todos invirtieron tiempo en esto y en realidad está todo malo en el sentido de que no llegaron al modelo de revaluación, eso es lo mismo que le pasa a la empresa. La empresa investigan y no llegan a nada. Puede llevar 10 años, 20 años, 30 años investigando y no encuentran la cura para el cáncer. Esa es la realidad de las empresas. Pero fíjense que si ustedes surfearon en 10, en 15, en 20 estados financieros y nunca encontraron ninguna que ocupe el modelo de revaluación, igual tienen algo. Tienen un conocimiento. Por último, saben lo que no hay que hacer. Ya, ese conocimiento también lo tienen las empresas.
Lo que pasa es que la empresa no lo puede patentar como un activo intangible. Por eso que si hay algo que podemos resumir, y por eso es un desafío, si hubieran habido 360 empresas que tienen revaluación, no es un desafío, es más complejo, es obvio. Es muy poco probable que encuentren una, pero hay. Entonces uno va a decir, oye, mira, si investigo y nunca paso a la fase de desarrollo, eso es un gasto, eso es lo que hace la empresa. Entonces todavía, basado en su propia investigación, no lograron desarrollar nada ya, eso le pasa a la empresa. Así es como se reconocen los activos intangibles por desarrollo interno, si es que se pueden reconocer. Entonces, yo buscaría revaluación. Lo otro que yo haría es que quizás, por eso nosotros al webcurso, al metacurso, perdón, VIP, le subimos los estados financieros de Clínica Las Condes, que dice, oye, cambiamos del costo a la revaluación las propiedades, plantas y equipos. Te explica las razones y te dice qué cuentas tocó. Entonces, si miran ese ejemplo, no es de activo intangible, pero es de PPE, ya van a tener una intuición o van a haber visto un caso que sí cambió para tratar de buscar lo otro. Alguien en la primera sección de la mañana me dijo, pero profe, deme un ejemplo. Bueno, son tan pocos que si les doy el ejemplo, les quemo la posibilidad de que ustedes mismos lo encuentren. Pero sí podría decirles que el año pasado yo a mis secciones solamente, no transversalmente todas las secciones, leímos el desafío. Entonces esas 4 secciones era, busque un equipo de fútbol en el mundo que revalúe los pases de los jugadores de fútbol. Y creo que encontraron 1 o 2 quizás máximo. Entonces, ahí ya tienen un ejemplo, no les voy a decir cuál, para que si ustedes lo encuentran de nuevo les vamos a dar los puntos previos. ¿Sí? Entonces, además, fíjense en esto. Ustedes para revaluar un activo intangible necesitan un mercado activo. Entonces, fíjense que la mayor parte de los activos intangibles son únicos, no tienen un mercado activo. Por lo tanto, si ustedes están diciendo, oye, yo tengo la cura contra el cáncer, yo tengo una vacuna, o sea, si alguien fue y dijo, oye, Pfizer y BioNTech, ¿cuánto habrán reconocido por tener la vacuna con mayor efectividad contra el coronavirus? Van a darse cuenta que los laboratorios dicen 0. Nunca pasamos de investigación, la patentamos, pero el costo de la patente es $1.000 y me gasté 10.000 millones de dólares en investigar. ¿Se entiende? Y fíjense que tiene una característica especial, por eso que esto los va a permitir aprender mucho sobre activo intangible. Tú tienes un laboratorio y tienes la cura contra el cáncer. ¿Quieres publicar que la tienes o no? ¿Quieres avisarle a todo el mercado que tienes ese activo intangible? ¿Qué creen ustedes? ¿Le querré avisar a todo el mercado que tengo esa clase de intangible? No, no le quiero avisar. Esa información es estratégica, es táctica, es esencial para la empresa. Si yo lo aviso, capaz que me copien y muero. Entonces, hay mucha de esa información o esos conocimientos, el know-how de la empresa que pueden ser un intangible y que no se reportan dentro de. De hecho, miren, dentro de los comentarios, algunos de los comentarios que me enviaban del capítulo de intangibles, no lo he podido procesar todos todavía, surgió que yo agregué una adicional por uno de los comentarios, que una tabla decía, mira, las 10 empresas más grandes del mundo en bolsa, Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Apple, etcétera, tienen valores de mercado, por ejemplo, Apple, 1.800 trillions, es decir, millones de millones o billones de dólares, y en activos contablemente solamente tiene 350.000, lo cual implica que hay 1,5 billones de dólares que no están contabilizados en su balance. Si hay algo en lo que podemos tener claro es que los intangibles están súper subestimados dentro de los estados financieros. Es muy complejo contabilizarlo y por lo tanto las empresas, si es que los tienen, los reportan a valores súper bajos o les es muy complicado reportarlo en su estado financiero. Entonces, para cerrar la idea del desafío, primero pónganle buscar.
revaluación. Segundo, no son empresas ni de Estados Unidos ni de China, porque en Estados Unidos se ocupan las US GAAP, los principios contables generalmente aceptados de Estados Unidos, y lo mismo en China, pero de China. Los principios generalmente aceptados no ocupan el modelo de revaluación, no existe, no pueden revaluar ni en Estados Unidos ni en China. Por lo tanto, eso se reduce a que las empresas que pueden encontrar son latinoamericanas, son europeas y son algunos casos de Asia que quizás les va a costar más en buscar de África, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, no busquen empresas estadounidenses, tampoco busquen empresas que tengan activos muy específicos, si son laboratorios, etcétera. No es así. Los activos que podrían tener un mercado activo, valga la redundancia, son los que tengan como licencia, patentes de alcoholes, licencias de taxi, derechos de extracción, derechos mineros, los pases de los jugadores de fútbol que se coticen regularmente, pero que haya un mercado activo, no es que yo lo tengo y esto pasó hace 15 años y nadie más nunca ha hecho nada parecido, eso no se van a revaluar. Entonces quizás limiten sus búsquedas a algunos que le hagan sentido. ¿Sí? Mi último tip es miren. Si ustedes revalúan un activo, digamos una propiedad, planta y equipo, o un activo intangible, en 300, ¿cuál va a ser la contrapartida a la cuenta que abona esos 300 por un punto premio? Reserva por revaluación. Eso es, un punto premio. Reserva por revaluación, pues entonces si le es muy difícil ver el activo intangible, vayan al patrimonio, tengo menos cuentas, tengo el capital social o la utilidad retenida o la reserva, y si no tiene reserva por revaluación, no revalúan. ¿Se entiende? Entonces, o miran, o le ponen buscar al PDF de los estados financieros, buscan revaluación o revaluation, no fair value, porque la empresa puede calcular el fair value para otras cosas, no solamente para revaluar, para medir el deterioro, para medir el costo inicial en una combinación de negocios, etcétera. Millones de otras cosas. Entonces ahí al menos tienen 3 o 4 formas de filtrar súper bien su búsqueda y de nuevo, el desafío va a durar el resto del semestre, hasta el final del semestre. Entonces, háganlo con calma, en la medida que su tiempo les dé, no se vuelvan locos, vamos a desbloquear nosotros eso, les vamos a poner algunas cosas adicionales, pero al menos de todos los casos que revisamos, no había ninguno todavía. ¿Sí? Para que lo tengan claro. Profe, una duda, pero así como un poco nada que ver. La prueba esta primera prueba va a ser como de alternativa, más desarrollo, como de qué forma hay que prepararse. Si ustedes bajan en el metacurso, VIP, dice prueba 1, y ahí están las instrucciones exactas de cómo está la prueba, cómo es la composición, todo. Solo alternativas, 15 quali, 15 quanti. Profe, ¿qué fecha es la prueba 1? Está en el programa, 24 de abril. Oiga, profe, haciendo Claro. una pregunta con lo relacionado, está ahí en el material de estudio para la prueba 1. La pregunta 12 habla sobre esto también, sobre pérdidas por revelación y todo. Y dice que hay una empresa que históricamente registra pérdidas por revelación. Y dice que a futuro se podría registrar abonos por reserva por revelación, cargo a pérdidas por revelación y abonos a ingresos por revelación. Ajá. Ese último, abonos a ingresos por revelación, no se me ocurre por qué. Justo No, lo no. vamos a hacer hoy día. Es Ya. probable que cuando terminemos el set de propiedades de inversión antes de empezar intangible, se responda esa pregunta. Pero la versión corta es que si tú revaluaste negativamente una vez, fuiste a pérdida. Si la Sí. siguiente vez subió de valor, entonces tú primero anulas todas las pérdidas, que sería el ingreso por revaluación, y luego creas la reserva. Ya, perfecto. Vale. ¿Mm? ¿Alguien tenía otra consulta? Yo, Antonio. profe. Estaba revisando la empresa que había enviado y sí ocupa el método de revelación. Dice lo mismo que usted dijo de buscarlo en la parte, dice información a considerar sobre los activos revaluados. Y después dice
tiene todo un punto entero, un estado también, un estado financiero donde habla de los métodos revaluados, o sea, de la propiedad revaluada. A ver, Diego. Se lo envié recién, ¿Por correo? de nuevo, sí. ¿Ya? ¿Qué empresa es? Perdón. Déjenme subir, es la Compañía General de Electricidad y subsidiarias. Ya, lo vamos a volver a revisar. Yo no revisé SG, quizá otro profesor se nos puede haber pasado una, pero la vamos a volver a revisar y te contesto por si sí o por si no. Dale, gracias. Antonia, ¿tú querías decir algo? Sí, es que la otra vez que dijo que los estados financieros que evaluamos en clase se podrían como llegar a preguntar en evaluaciones. Ujú. ¿Esos son como ya preguntar por caso específico de los estados financieros o como para enfocar el estudio en eso? ¿Cómo qué estás pensando? A ver. Es que no sé, cuando lo leí me asusté igual porque a lo mejor es una pregunta como basándonos en el estado financiero, no sé, de la Clínica Las Condes y una pregunta, entonces como si hay que estudiarlo muy bien o... O sea, podríamos decir eso. Me parece que es súper razonable. Claro, no le van a decir, oye, ¿cuánto revalúa la Clínica Las Condes? Porque es tonto como objetivo de aprendizaje. Una, porque alguien va a abrir los estados financieros y va a copiar la cifra. Pues no sé si eso tiene mucho valor agregado. Segundo, que alguien podría decir, oye, no me abrió el PDF, no me da el ancho de banda, no sé, y por eso no puedo contestar la pregunta. Parece que tendría que ser una aplicación, por ejemplo. Oye, ¿por qué una empresa como la Clínica Las Condes querría cambiar su modelo del costo a revaluación? ¿Cuál de las siguientes alternativas es correcta o incorrecta? Me parece que podrían ir más en esa línea. O sea, de los casos que son de la mitad de las preguntas que son cuantitativas, que hay que hacer cálculos para llegar a la respuesta, probablemente estén en los ejercicios y con el material de la ayudantía más los sets de ejercicios resueltos debiese ser más que suficiente. De la parte de interpretación cualitativa, ver esos estados financieros podría ponerlo en una situación. Por ejemplo, lo que decíamos del Parque Arauco Mall Plaza. Por eso lo incluimos para que todos los tuvieran, porque solo yo los vi en nuestras secciones, que decíamos, oye, ¿cómo si cobré el 40% menos de los arriendos en un año? El Parque Arauco dice que sus malls subieron 33.000 millones, pero Mall Plaza dice que bajaron 450.000 millones. Al menos es sospechoso. Al menos te dice que cuando alguien está calculando un nivel 3, que depende de lo que crean los gerentes, y un nivel 2 de valor razonable, que es un tasador experto que no está enamorado de la compañía, piensan cosas distintas. Uno piensa que va muy para abajo, lo cual es cierto si miro los resultados de la empresa, otro cree que va muy para arriba, entonces como que uno lo miraría con distancia. No quiero decir que esté mal, podría ser, pero al menos es sospechoso, como que habría que hincarle un poco más el diente. ¿Entiendes? Entonces, creo en general con los profesores, al menos con los que estamos 100% coordinados, que uno de los objetivos es ese, el que ustedes sean capaces de leer eso y decir, dudo, o está bien, o está mal, o no está por esto, o para yo tomar una decisión de negocio, tipo prestarle plata, o comprar una acción, debería haber algo más. En el fondo, ¿cuál es el límite de los estados financieros? Si los estados financieros no son la panacea. Ese tipo de cosas me parece que son cosas preguntables en la prueba. Ya, perfecto. Gracias. ¿No hay de qué? Por ejemplo, Ripley. Los de Ripley que se suben, eso es lo que no hay que hacer. Son un asco esos estados financieros. Oye, esto sube porque es más. Si alguien dice eso tiene cero valor agregado, esto baja porque es menos. Obvio. Subieron el valor porque subió. No sirve para nada eso. Ese valor no sirve. El análisis razonado horrible y un desastre. ¿Se entiende? O me parece que otras preguntas, por ejemplo, en Enjoy, uno podría decir, oye, obvio, los casinos no pudieron abrir casi nunca en el año. Y aparte Enjoy ya tenía una situación financiera delicada. Entonces uno dice, mira, no es que se hayan quemado, no es que se haya caído una pared, etcétera, sino que la idea del deterioro es que si tú hiciste una inversión súper cuantiosa
Entonces, eso al no recuperarla porque no va gente, no hay una evidencia física de deterioro, pero el que no vaya gente es una señal de deterioro. Entonces, ¿cómo interpretar eso? Entonces, porque fíjense que, por último, el casino de juego no es tanto el que pierde valor, pero justamente los casinos que son regulados, eso lo pueden leer en la memoria de Enjoy, necesitan tener el casino y algo más. ¿Qué otra cosa necesitan hacer sí o sí? Hotel. ¿o no? Hotel. Y nadie va al hotel. ¿Se entiende? A menos que tengas la suerte de que llegaste a Chile y el Estado tenga que pagarle el hotel, tu hotel está vacío. Chao. Porque fíjense que el hotel es cuando te quedaste jugando en el casino. Pues si no voy al casino, chao con el hotel. Pues. ¿Se entiende? Entonces, yo voy a ocupar los otros servicios, entonces todo lo que es restaurante, están adentro del hotel casino en Viña, chao, todo. La barquera no quebrado, ya el otro quebrado. El que estaba por afuera, sí. Lo otro, lo que abrieron, el aforo 450 personas era en el de Viña. Oye, pero si eran 2000 personas lo que había adentro. Entonces 400 no da, y aparte puras máquinas, porque no puedo tocar las cartas, no puedo tocar los dados, listo, ya las máquinas son las que dan el mayor volumen, pero el menor margen porcentualmente, porque tienen que darte ciertos pagos. Entonces, eso puede hacer una diferencia significativa, ¿se entiende? Entonces uno dice, oye, si, ¿cuál activo se deterioró de Enjoy? Usted dice, no, mira, si alguien es de Chiloé, listo, Chiloé todos saben que nadie iba, porque todos odian el casino Enjoy de Chiloé, porque está ahí entre medio los palafitos, etc. Eso es una señal de deterioro. Parece que si pudieran asociar la materia a un efecto real, cumple todos los objetivos de aprendizaje que queremos para este curso. ¿Alguna otra duda? Ya, avanzamos entonces. Entonces nosotros decíamos, mira, propiedades de inversión, para cerrarlo. Algunas veces estas propiedades de inversión, nosotros decíamos, mira, ¿qué pasa si tienen algunos muebles? Yo tengo una oficina virtual que la arriendo por horas, por día, por mañana, y tiene una silla, y tiene un proyector, y tiene una mesa de directorio, etcétera. Entonces son muebles como que se deprecian, pero quizás representan un valor súper bajo dentro del total. Bueno, entonces considero todo como una propiedad de inversión. Lo que podría pasar es que no solo el arriendo sea lo que tú entregas, sino es un servicio. Por ejemplo, tú eres el Parque Arauco, o Mallplaza, o Senco Shopping, o Vivo, o el Grupo Patio, el que sea. Tú entregas el local, pero además, ¿qué otras cosas entrega el Parque Arauco? Estacionamiento. Estacionamiento. ¿Qué más? Buena localización. Ya, pero ese es el espacio. Seguridad. Seguridad. ¿Qué más? Limpieza. El servicios básicos. Mantenciones de los espacios comunes, jardinería, no sé, varias cosas. Pero nosotros vimos el estado financiero y decíamos, mira, de los 100% de los ingresos, esos costos son solamente el 20%, lo que le deja un margen bruto del 80%. Es súper poco comparado con el total del arriendo. No es como en el caso de los retailers, por ejemplo, que el costo de la venta, entregarte la ropa, los televisores, los refrigeradores, lo que sea, se lleva el 60%. No es el caso del supermercado, que el costo de la comida se lleva el 75% y le deja el margen bruto del 25%. Aquí es una fracción súper pequeña. Entonces, en caso de que estos servicios sean mínimos o auxiliares o súper bajos, de todas formas se va a considerar que hay un contrato de arriendo y por lo tanto una propiedad de inversión y no un servicio. ¿Se entiende? Pero quizá en otros casos eso no es tan directo. Cuando es súper poco, uno hace la diferencia. Entonces, ¿qué clases de activos serían los automóviles de un rentacar, un hotel o los estacionamientos? Por un punto premio cada uno. Levanten la mano para responder. Klaus. Los automóviles del Rentacar creo que sería una propiedad planta equipo, ¿Por qué? porque de cierta manera son máquinas que ocupan para... O sea, cumple con todas las Para- definiciones
de propiedad planta y equipo. Dame 2 segundos. Pero también la arriendo, ¿no? Cumple con la definición de una propiedad de inversión, ¿o no? Pero es que no, ahí está, porque la empresa no se desvincula, o sea, como que no pasa a ser a un tercero, sino como que sigue siendo de la empresa. No sé si es que Listo, está ocupado por los dueños, una buena idea. O sea, un punto premio. Ahí tenemos un argumento. Pero además yo tengo un rentacar. ¿Necesito algo más para que funcione esto? Perdón, yo tengo un auto. ¿Necesito algo más que el auto? Los clientes. Bueno, obviamente todos necesitan clientes, pero la empresa necesita algo más. podría ser Seguro. ¿Seguro? sí. ¿Qué más? Mecánico, Que necesito más, po. ¿Qué más? Garantía. No, pero para que ande el auto. Meses de Benzina. operación. Benzina. Benzina o electricidad, po. Necesito tener ahí un inventario de autos, necesito un lugar donde arrendarlo, etcétera. Entonces, no funcionan por sí solos. Segunda razón. Tercero, ¿ustedes cuidan más su propio auto o el de un rentacar? El de un Sí. rentacar. ¿Por qué? Propio. Bueno, me parece que el propio se cuida más. O sea, si alguien hay un rentacar como que no le pone tanto, no se fija tanto en si tiene un pequeño rayón, si te saltan piedras, está en un camino del sur, como que uno los maltrata un poco más, porque el costo lo va a cubrir el rentacar, no tú. Por eso la vida útil económica de un auto en un rentacar es mucho más baja, entonces se deprecia por listo. Eso hace que no sea una propiedad de inversión, porque las propiedades de inversión no se deprecian. ¿Se entiende? Florencia. ¿Yo? ¿Sí? O sea, para los automóviles de un rentacar. O sea, pero es que ya lo dijimos, el automóvil del rentacar. Iría es que por yo el hotel. Que tenía idea para el estacionamiento, no para el hotel. Ya, bueno, en estacionamiento Yo entonces. quiero decir el hotel, profe, yo digo el hotel. Ya, pues después la... Si el hotel está siendo arrendado, es decir, el uso está siendo de tercero, entonces sí una propiedad de inversión, porque el mayor gasto está en la infraestructura y no tanto en la mantención del mismo. En el fondo lo que te sale caro por arrendar la infraestructura del hotel es eso mismo. ¿Alguien tiene un punto distinto a Juan? Yo, profe. Antonia. Es que igual va a depender, porque por ejemplo, si eres el dueño y arriendas, es una propiedad de inversión, y para el arrendatario va a ser una propiedad planta y equipo. Y por ejemplo, si el hotel es tuyo y lo usas como un hotel, entonces va a ser una propiedad planta y equipo. Es que claro, es una propiedad que si es que para que sea una propiedad de inversión no tiene que ser usada por los dueños. Entonces por eso especifiqué que si es que lo estáis arrendando, es una propiedad de inversión. Ya. Entonces, clarifiquemos. Hotel propio. ¿Qué clase de activo sería? Propiedad planta y equipo. ¿Por qué? Porque en el fondo lo está usando el mismo dueño, o sea, no se está subarrendando como una propiedad de inversión que te da un ingreso. Pero lo está arrendando a tercero, ¿o no? No, pues o sea, si es que es propio y lo está usando el mismo dueño como un hotel, entonces ahí es una propiedad planta y equipo. Por eso, pero ¿quiénes duermen en el hotel? ¿El dueño o los huéspedes? Los huéspedes. Entonces no lo está usando el dueño. Pero están los trabajadores. Según yo, va como por lo que habíamos dicho igual del automóvil, o sea, no necesito más porque al final un hotel uno entrega un servicio, más como una experiencia más que en sí arrendar. Eso es, un punto, Josefa. Ese es el punto. Y aparte, yo no te entrego también, el espacio solamente, perdón. Aparte también se deteriora, ¿o no? No sabemos, o sea, podría decir que se deprecia, pero fíjense que por eso que el argumento inicial de que la mayor parte está en la infraestructura, no estoy seguro. Podría ser que el alojamiento, amoblar la pieza sea sumamente caro, o sea, imagínense un estándar así de 5 estrellas o más, de 7, no sé, Mandarín Oriental,
Oye, tú cuelgas candelabros, pones plasmas de pantalla líquida, curva, una cama king size o más que king size, etcétera. Entonces, podría ser que la habilitación sea más caro que lo que me costó construir. Entonces, uno diría, oye, en el mínimo, el activo no genera flujos de caja por sí solo. ¿Por qué? Porque en el fondo necesito combinación con todo esto, pero además lo necesito, por ejemplo, con el personal. No funciona así, yo voy por la experiencia, eso es lo que marca, y por eso que hay un servicio. Pero, no es que yo te pase la pieza pelada. Pero claro, pero también hay que especificar que el hotel tiene que estar arrendado, tiene que haber un contrato de arriendo ahí, porque ya no clasifica como propiedad de inversión si es que el dueño del hotel lo está usando. Entonces, No, una pero vez... si nunca es propiedad de inversión, eso es lo que quiero decir. Ah, ¿no? El hotel jamás es propiedad de inversión, es propiedad planta y equipo. Porque tú estás entregando un servicio, no estás arrendando el hotel. En el fondo, tú tienes que combinarlo con muchas otras cosas, personal, mueble, una experiencia, no sé, un chef que tiene o un restaurante que recibe muchas estrellas Michelin, etcétera, y eso produce que en realidad tú no quieras solamente el espacio, tú quieras la experiencia de... ¿Se Profe, entiende? la clase anterior creo que usted había mencionado un ejemplo de que una constructora había hecho como un edificio y ese lo arrendaba, o sea, un hotel, o sea, pero lo arrendaba solamente como la infraestructura. Y es como a quien se lo arrendaba, como que volvía a arrendarlo a algo era algo como oriental, no me acuerdo. Bueno, Pero entonces, El antiguo Hyatt. como que me enredé con lo que está diciendo ahora. Me devuelvo a la lámina inicial. Eso. Este hotel, Eso. una empresa del grupo Salle que se llama Hotel Corporation Chile. Se lo arrendó por 25 años al Hyatt y ahora se lo arrendó al Mandarin Oriental. La infraestructura, para Hotel Corporation Chile dice yo te entrego el edificio. Por eso aquí clarificamos propio, borramos y le pusimos propio. Entonces dijimos, oye, si Hyatt hubiera construido el edificio o Mandarin Oriental hubiera construido el edificio, entonces ellos no le están arrendando a un tercero, le están dando el servicio de hospedaje a nosotros que nos quedáramos en el hotel. Entonces fíjense que no es un arriendo, es un servicio de algo. Cuando es un servicio, entonces cumple con la definición de una propiedad planta de equipo, porque está utilizado para la producción o la entrega de servicio de la empresa. ¿Entienden? Entonces está con fines productivos de servicio. Lo que estoy produciendo es la experiencia Hyatt o la experiencia Mandarin Oriental. Y entonces eso hace una diferencia. ¿Se entiende? Ya. Sí, gracias. ¿Ahí de qué? Entonces ya, el hotel siempre PP. Excepto que, claro, tú seas la empresa que se lo arrienda a otro. Por eso el hotel propio siempre PP. Perdón, alguien preguntaba. Pero para Hotel Corporation of Chile, si ellos lo arriendan a otra cadena de hoteles, para ellos sí sería una propiedad de inversión, ¿o no? Si solamente arriendan el edificio. Tal cual. Eso fue lo que dije yo, profe. Yo dije que si es que arrendaban el hotel era una propiedad de inversión. Un punto premio. O sea, podría ser dependiendo del lado. Estacionamiento, entonces. Sí, uno cada uno. Ya. Estacionamiento, entonces. ¿Ahora se lo digo? Sí. Propiedad de planta de equipo, si es que, por ejemplo, sería un estacionamiento para tus trabajadores. ¿Ya? Si está ya es cierto. Pero separémoslo, digamos, entonces entre... ¿Qué inversión o no? Cobro y no cobro. Sí. Huella. No cobro, Propiedad de entonces... O Propiedad sea, no planta de sé. equipo. Pero no, wait, esperen. No cobro, depende a lo que esté asociado. Si yo lo ocupo para los trabajadores para que venga a trabajar, pues entonces como está asociado a una PPE,
entonces va a ser una PP. Si yo soy el portal Ñuñoa o el portal La Reina y tengo un mall, pero no cobro, entonces ¿qué sería? Propiedad de Propiedad de inversión. inversión. Ya, porque está asociado a, entonces creo que alguna vez alguien me discutió y me decía, no, pues que no es un activo porque no te genera ningún ingreso. No, no es cierto, no te genera un ingreso directo, pero dado que tú tienes estacionamiento gratis, los locatarios pagan más arriendo. O traigo más gente al flujo. Y como traigo más gente, entonces subo los arriendos. ¿Se entiende? Entonces ya, un punto premio. Ya. Si no cobro, podrían darse esas dos situaciones. Si cobro, entonces... Propiedad de inversión. Propiedad de equipo. Propiedad de planta de equipo. Propiedad planta de equipo suena razonable. ¿Por qué? Entregando un servicio. Te está entregando como un servicio de seguridad. O me está arrendando el espacio para estacionarme. Activos para poder dar la seguridad. Ah, por ahí va, un punto. Necesito más activos para eso. Necesito la barrera, necesito personal que cobre, necesito cámaras de seguridad, etc. Entonces, el flujo de caja no es independiente del resto de los activos. Acuérdense que una propiedad de inversión, mira, ahí está el terreno, chao. Sacado. Ahí está todo con los cables colgando, arréglatela, chao. El flujo de caja no sea independiente. Entonces, si uno mira, por ejemplo, Estacionamiento Agustina, una empresa abierta en bolsa, 5 pisos de estacionamiento en el centro. Entonces, lo único que tiene estacionamiento, pero es una propiedad planta de equipo, porque él lo tiene que entregar su servicio en conjunto con otras cosas. Porque, insisto, estos son justamente casos en que la línea entre que es un arriendo o es servicio es súper difusa. Es súper difusa. Pero tú podrías decir, oye, mira, yo cobro y está en el mall. ¿Qué es? También propiedad de planta y equipo, ¿Por qué? porque igual necesito elementos extras para poder funcionar. Podría ser. No podría ser considerada propiedad de inversión porque lo están haciendo para como facilitar a que los clientes lleguen al mall. O para dificultar, por eso les cobro. O sea, si es que le estamos entregando seguridad de que les vamos a cobrar para que no les roben los autos o que no les roben nada dentro del auto, ellos van a querer sentirse seguros al ir al mall, entonces van a preferir pagarlo. ¿Pero por qué no me lo dan gratis? Porque así ganan plata. Por eso, no me cambia la seguridad. La seguridad de cobrar o no cobrar es la misma. Es que no, porque si es que estamos cobrando es porque le estamos cerrando el espacio y cada uno va a tener uno. Si es que no le estamos cobrando, no van a tener un espacio cerrado como con seguridad. Pero no sé, pues alguien no hay un estacionamiento de un mall, los strip center. Es súper difícil que te cobre un strip center. O lo raro es que te cobre el strip center, porque hay 10, 15 locales, ¿no? Los supermercados, pues, el supermercado también es súper difícil. No es imposible, pero los menos son los que te cobran. No te cobran directamente, ojo. Pero no me atrevería a decir que el líder de Suecia con Irarrázaval, que sí cobra el estacionamiento, es más inseguro que el líder de Príncipe de Gales con Padre Hurtado que no cobra el estacionamiento. No podría llegar a esa conclusión, ojo. Entonces diría, oye, el Costanera Center no sé si es más seguro, o el Alto Las Condes, y supongo que todos vieron los videos, es más seguro que el Portal La Reina. No diría que el cobrar genera la seguridad, pero aunque así fuera, el que sea más seguro o menos seguro, una percepción de valor para el cliente más allá de la contabilidad en el fondo. Aquí el que cobra o no cobre tiene que ver otra cosa. Diría esto. No, diría, ¿quién opera el estacionamiento de un mall que cobra? ¿Lo opera el mall? Si es una empresa externa de una propiedad de inversión. Eso es, listo, ahí está. Entonces fíjense, oye, no, yo le arriendo el espacio a Republic Parking y Republic Parking trae todo lo que necesitamos. No es mi negocio. Entonces lo necesito para que venga la gente, etcétera, pero ese no es mi negocio. Igual que las empresas mineras dicen, yo voy a hacer el outsourcing de traer las camionetas, etcétera, no es mi negocio.
listo, y así sucesivamente. Entonces, si uno dice, bien, no, lo opero y esto es un área de negocio dentro de Cencosud Shopping, ya, entonces en ese caso podría ser una APP. Entonces, si esto fuera una prueba para que se queden tranquilos, es un gran depende, y las dos respuestas podrían estar buenas dependiendo de su argumento. Profe, Ujú. ¿y por qué las empresas, o sea, los moles no usan su propio estacionamiento, o sea, su propia, como cobran ellos mismos? ¿Por qué un cacho? O sea, tiene como que la universidad dice, oye, ¿por qué no contrato unas cocineras y empiezo a llamar a los proveedores, etcétera, para entregar el servicio del casino? Un cacho. Las empresas no deben diversificarse, deben especificarse. Entonces, yo soy súper bueno para extraer cobre, nada más. Que otro se dedica a hacer artesanías de cobre. Que otro haga microchip. Yo solo extraigo cobre y lo envío en cátodo y chao. Otra empresa solamente se dedica a los automóviles. Entonces, no soy una empresa de servicio de pasajeros. Entonces, las empresas tienen que focalizarse mucho. En Finanza 1 yo siempre ocupo este ejemplo. ¿Cuál es la industria de Turbus? ¿Cuál es el negocio? El segmento de negocio. Enviar paquetes, ¿o no? Podría ser, pero no sé personas? si... Transporte. ¿Ah? Transporte, ya. Eso fue lo que pensó Jesús Díaz. Y entonces Jesús Díaz, perdón, Martínez dijo, oye, no, yo me dedico al transporte. Entonces me voy a comprar una aerolínea, Avant. 3 años después la aerolínea estaba quebrada. Tu negocio no es transporte. ¿Cuál es el negocio de Turbus? Mover personas. ¿Cómo? Porque los aviones también mueven personas. Vía Y los- terrestre. transporte terrestre. ¿Ven? Las empresas tienen que especializarse en una cosa que son muy buenas y darle duro. Entonces tú dirías, oye, si el McDonald's te trata de servir caracoles, no le va a dar. Lo tuyo es comida rápida. Tú no eres un restaurante de 4 estrellas, de 3 estrellas Michelin. Eres comida rápida. Entonces lo tuyo tiene que ser rápido. Si te ponís lento, chao. Si te ponís caro, chao. Tu negocio es el volumen, no es la calidad. Y las empresas tienen que hacer eso. Entonces, ¿por qué un mall no opera su estacionamiento? Esto se discutió mucho cuando salió la ley de que se tenía que cobrar, no se tenía que cobrar. No, es que los ingresos de la empresa de los malls van a caer brutalmente. Ustedes pueden entrar, tienen los estados financieros ahí. De los ingresos de actividad ordinaria está separado en cuánto es arriendo, cuánto es publicidad, cuánto es estacionamiento, y van a ver que son los menos. Son los menos. En Cencosud Shopping Center yo les mostré las métricas y decía, oye, el 93% proviene de tiendas. El otro porcentaje proviene de ocio y de estacionamiento y cuestiones, pero es el menos. La empresa prefiere concentrarse en lo que sabe hacer. Construir, arrendar muy bien en los contratos, atraer gente con un diseño bonito y chao. ¿Sí? Entonces, cuando tengan la duda, revisen las 4 características y eso les va a decir si, oye, cumple con toda esta o no. Que eso es lo más eficiente, pues todas las que hemos citado. Los flujos de efectivo independientes, que no esté ocupada por los dueños, o sea, que es por tercero, está abandonado, que no se deprecien y que eventualmente se utilice solamente el valor razonable, al menos como lógica de negocio, aunque ocupe el modelo del costo, pero igual revelo cuál es el valor razonable. ¿Sí? Entonces, pongámosle número. Una empresa adquirió el contado a finales del año 2006 un edificio por 4.760.000 IVA incluido y se registró originalmente como propiedades, planta y equipos según la NIC 16, valorizándolo con el modelo de revaluación. El valor residual era nulo y la vida útil se estimó en 20 años utilizando depreciación en línea recta. Al término de cada año, el valor razonable fue el siguiente: 2007, 2008, 2009, 2010. De acuerdo con el modelo de revaluación de la NIC 16, el tratamiento de la depreciación acumulada era eliminada contra el valor bruto del activo en libre. Eso lo vamos a trascender porque es algo que este semestre no quisimos andar. La ampliación de las operaciones hizo que al final del año 2010 se trasladaran a un edificio más moderno y por ende
Este se dejó arrendado según un régimen operativo a una firma con un contrato por 50 años que indicaba el pago mensual de $60.000, donde la tasa de interés efectiva de mercado era de 1,5% mensual. El tasador experto contratado por la compañía indicó que la práctica habitual es valorizar la propiedad como una perpetuidad de sus arriendos mensuales, y justo cuando iba a entregar su informe final, falleció en un trágico accidente. Un año después, contrataron a otro tasador que indica que la tasa de mercado es de 2% efectiva mensual. La edificación, que calificaba como inversión inmobiliaria según la NIC 40, se mediría, obviamente, según el método del valor razonable. ¿Cuáles serían los asientos derivados de la tenencia del edificio hasta el final del año 2011? Entonces, primero, ¿cuánto debería ser el valor inicial de la propiedad que tenemos aquí? 3.300.000, ¿no? Porque creo que el 2010 se pasa, ¿no? Ya, pero desde el 2006, al principio, cuando la reconozco el año 2006, ¿cuánto debería valer? 4.760.000. 4 No. millones, 4 millones, ¿por qué? porque se le saca el IVA. Eso. Como este tiene IVA incluido, el IVA no es parte del valor inicial. Fíjense que al principio, como lo usa la empresa, entonces te dice una PPE según la NIC 16. Entonces, este dividido por 1 más el 16%, perdón, 19%, te va a dar los 4 millones. Listo. ¿Qué le pasa a una propiedad planta de equipo a diferencia de una propiedad de inversión? Se deprecia. Se deprecia. Listo. Entonces vamos a decir, depreciación del año 1. Van a ser 4 millones. ¿Cuánto es el valor residual? 0. 0. ¿Cuál es la vida útil? 20 años. 20 años. Listo. Entonces tenemos 200.000 de depreciación. ¿Cuánto va a valer el costo depreciado al final del año 2007? 3.800.000. 3.800.000. Entonces fíjense, vas y calcula el fair value y te dicen que es 3.950.000. Entonces, ¿qué hago con los 150 de diferencia? Profe, una duda, ¿ahí puso 4 millones por 0 partido 20? No, menos 0. A menos. Sí, porque... Gracias. Menos 0. Ya, ¿qué hago con estos 150? ¿Alguien alguna idea de cómo qué hacer con los 150 que vale de más el edificio? ¿Reserva por revaluación? Sí. Va por revaluación. Reserva por revaluación. Entiendo. Yo solo escuché va por revaluación, pero ahora entiendo que era reserva por revaluación. Entonces va por 150. Listo. Entonces, ¿qué va a cambiar al año siguiente? Ahí creo que existe deterioro, ¿no? No sé, pues es que fíjense que ya, ustedes dicen ya lo deprecié hasta 3.800.000, ahora lo revalúa hasta 3.950.000. ¿Qué parámetro va a cambiar al partir del próximo año? ¿El valor del activo? ¿Vida útil? Hay que No. depreciarlo primero, ¿no? Ya, eso es. Entonces la depreciación vuelve a ser 200. No. No, porque fíjense, ¿cuántos años le va a quedar el siguiente año de vida 19. útil? 19. Y el activo vale 3.950.000. Entonces fíjense que la depreciación va a ir cambiando persistentemente. Entonces tú vas a decir... el que diga valor neto IVA no influye en nada. No, porque ya está listo, pues ahí ya no hay que hacer ningún cálculo porque está sin el IVA incluido. Ah, ya. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir, mira, el siguiente año vale 3.950.000, le restan 19 años. Entonces, como subió de valor, la depreciación va a ser más que los 200 que era el año anterior, 207.
Entonces, al final del año voy a tener 3.950.000 menos los 207 y eso te va a dar 3.742.000. ¿Sí? Entonces, fíjense, vale 3.742.000 y ahora al revaluar veo que vale 3,5 millones. ¿Qué hago con los 242? Le quito como la revaluación y después lo deterioro. Ya, entonces, primero agoto la reserva y después lo llevo a pérdidas. No es exactamente deterioro, pero lo llevo a resultados. Entonces diría, esos 242, primero destruyo la reserva que había construido por 150, no más que eso, no puede quedar con un saldo deudor o negativo, y luego los 92 que faltan van a pérdida. ¿Sí? Entonces ahí voy a tener el valor ya revaluado, que ahora va a ser 3,5 millones. Entonces, tercer año de precio de nuevo sobre los 3,5 y vale 3,100,000. Entonces vamos a decir, acá te quedan, ya han pasado 2 años, 18 años y es 194. Por ende, baja de 3,5 millones en 194 hasta 3,300,000. Como el valor de mercado es 3,100,000, entonces va todo a pérdida. ¿Por qué? Porque yo había empezado a generar las pérdidas antes. Ya se había agotado toda la reserva que existía, así que va todo directamente al estado de resultados. ¿Sí? Después entonces, ahora vale 3,300,000. Perdón, 3,100,000. Le quedan 17 años, entonces se deprecia a 182 y eso produce que al final valga depreciado 2,917,000. Como ahora sube de 2,917,000 hasta 3,300,000, ¿qué es lo primero que debo anular con esa revaluación positiva? La pérdida. La pérdida, perfecto. Entonces, fíjense, habíamos mostrado el año 2008 92 de pérdida. Después mostramos 205, entonces digamos que tenemos más o menos 297. Lo primero que voy a hacer al revaluar el 2010 es toda esa pérdida, los 297,661, quitarlas. ¿Qué será lo contrario a una pérdida? Ganancia. Entonces, listo. Yo creo que le puse ingreso por revaluación. Pero si le quieren poner ganancia por revaluación, también algunas veces he visto reversión o recuperación de la revaluación, también puede funcionar como una cuenta de resultados. Y entonces ahí uno dice, mira, como se revaluó más que eso, se revaluó hasta 382, los casi 95.000 de diferencia, entonces, ¿qué pasan a hacer? Reserva. Reserva, listo. Y ahí creo la reserva. ¿Se entiende? Entonces ahí ya tengo la parte como PPE. Fíjense que después te dice, mira, al final del año 2010 se cambiaron de edificio y se lo arrendaron sin transferirle la propiedad. A eso se refiere operativo. No lo dejo botar ni las murallas ni nada a otra persona. Entonces le dice, mira, le van a pagar 60.000 por 50 años, que es un plazo muy largo. Entonces, fíjense que solamente queremos generar la intuición del valor presente. ¿Cuál es la vida útil de una propiedad de inversión? Indefinida. Indefinida. Entonces ustedes van a decir esto, miren. El primer pago se produce un mes después. ¿Ustedes preferirían que les dieran la plata ahora o la plata en un mes después? Ahora. Ahora. Entonces, como les molesta esto, ustedes van a decir, oye, yo castigo esto. ¿En cuánto ahí te dice la tasa? 1,5. ¿Se entiende? Después, 2 meses después, uno va a recibir otros 60.000, pero como está más lejos todavía, molesta más, entonces lo castigo 2 veces. Y así sucesivamente. Y entonces, como dijimos indefinido, no es infinito, pero es una cosa bien cercana al infinito. Entonces, si yo castigo infinitos periodos, ¿cuánto me va a dar esto de acá? Profe, ¿por qué 1 más 1,5? ¿El 1,5? Ah, ahí dice. Ya. ¿Cuánto me va a dar esto de aquí? 0. ¿0? 0, listo. Entonces fíjense que son infinitos términos en esta sucesión, progresión, serie, pero esto converge a algo. Más allá de las matemáticas voy a simplificarlo. Voy a decir, mira, esto es el pago de 60.000 partido por la tasa, 1,5. Y esto va a dar 4 millones. Listo. Entonces fíjense que, insisto, trascendamos de la matemática, lo leen el control, le vamos a dar duro la próxima semana por 3 clases y media.
pero digamos algo simple. Si tú cobras un arriendo más caro, ¿qué va a pasar, qué va a pasar al otro lado de esta ecuación? Sube. Sube, listo. Por el contrario, piénsenlo al revés. Ustedes tenían una casa y ahora llega la estación del metro al lado de la casa. Subió el valor de la casa. ¿Qué van a aumentar ustedes? El arriendo. El arriendo, pues listo. ¿Se entiende? Es lógico. Da lo mismo las matemáticas. Si sube el valor del activo, cobro más arriendo. O al revés, si cobro más arriendo, sube el valor del activo. ¿Sí? No vamos a discutir qué es primero el huevo o la gallina, sube. ¿Sí? Ahora algo que quizás no es tan intuitivo. Si los bancos bajan las tasas de interés, ¿más gente querrá pedir préstamos hipotecarios o menos gente? Más. Más. Entonces, si hay más demanda por casas, ¿qué va a pasar con el precio? Va a bajar. Sube. Sube, eso es. Hay más demanda. Por el contrario, si el banco sube las tasas a 10%, nadie quiere pedir préstamos. Entonces las constructoras tienen muchas casas, pero nadie las quiere comprar. Para que alguien las compre, ¿qué deben hacer con los precios? Bajarlos. Bajarlo. ¿Se entiende? Entonces esa es la relación. Si yo bajo la tasa, también sube. Pero si suben las tasas de interés, eso debería tender a hacer bajar el precio de los activos inmobiliarios. Y entonces fíjense que eso pasó. Pues, cuando yo la pasé a propiedad de inversión, porque la empecé a arrendar a un tercero, la tasa era de 1,5, pero después pasó a ser de 2%. Entonces lo que nosotros vamos a decir es lo siguiente, vale 4. Entonces primero, me voy a saltar la parte de que es más de matemática financiera. Primero deja de ser una propiedad planta de equipo y la paso a una propiedad de inversión. Entonces cambia el uso. Y después digo, subió de 3,3 millones que la tenía contabilizada a 4. Y entonces aquí hay algo distinto. Como sube de valor una propiedad de inversión, ¿a dónde van a ir esos 700.000 de diferencia? ¿A la reserva? No. Eso sería si fuese una propiedad planta de equipo. Si es una propiedad de inversión, ¿a dónde va a ir la diferencia en el fair value? Ganancias por el ajuste. Ganancia por plusvalía, no sé. No, ganancia por ajuste a valor razonable. Listo. De estado de resultado. Fíjense, la tasa sube el siguiente año, entonces tu valor baja hasta 3 millones. Entonces, antes valía 4. ¿Cuánto se depreció la propiedad de inversión durante el año 2011? No. Nada, las propiedades de inversión no se deprecian. Perfecto. Entonces, vale los mismos 4 millones. Digo ya, el tasador ahora dice que vale 3. ¿Qué hago con el millón? Pérdida. Pérdida. Perfecto. Listo. Y eso es la propiedad de inversión. Pérdida por ajustar lo razonable. Y listo. ¿Sí? Entonces, miren, quiero introducir la parte activo intangible. Yo sé que discutimos harto basado en el desafío, pero quiero introducir la parte de activo intangible para que tengan más o menos claro en la dirección que va eso. Entonces, mira, debería estar aquí. Compartir. ¿Qué deberíamos estar discutiendo la próxima clase y una parte significativa el próximo martes? ¿Cuánto debería reconocer un activo intangible? ¿Qué categorías de activos intangibles existen? Por ejemplo, por generación interna, por adquisición separada, por ser parte de una combinación de negocios, es decir, dos empresas que se fusionan o una que va y compra a la otra, o porque la ley te faculta eso, te dio una licencia, te dio un derecho de extracción, te dio una patente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Son 4 formas en las que pueden surgir los activos intangibles. ¿Qué además diferencia en la generación interna de los activos en la fase de investigación, donde soy incapaz de probar que va a haber un activo intangible, por lo tanto es todo gasto, y la fase de desarrollo donde soy capaz de probarlo y capitalizo todos los costos como parte del activo intangible? Y eventualmente ver cómo se desgastan, se amortizan o se deprecian los activos intangibles y cómo podría ser la valorización posterior de esos activos intangibles.
Entonces, fíjense que aquí hay una empresa que se dedica a valorizar marcas, brands. Entonces dice, mira, estas son las 50 marcas que más valían el 2014 en Latinoamérica. Ya, ¿cuál de estas marcas? Yo sé que se ve un poco chiquitito, así que si alguien abre la clase intangible en Webcurso le voy a hacer harto zoom. ¿Cuál de estas marcas habrá sufrido deterioro el año pasado por un punto premio? Corona. Corona, listo. Corona le vamos a poner ahí una cruz. Que aquí dicen chiquitito que valía 8.025 millones de dólares. Súper buena percepción, pero podría haber sufrido algo. Entonces, miren, chilenas, vamos a buscar marcas chilenas. Tenemos Falabella, tenemos Home Center Sodimac, nada más en esta parte. Bueno, hay algunas que operan como Claro y Itaú, pero no son chilenas, ¿sí? Copec, Banco de Chile, LAN. LAN, Líder, creo que aquí no tenemos ningún. París, Marinela, Marinela no es. no, esa es mexicana. Ah. Perdón. En todo caso, ahí al lado sale la bandera por si acaso. El Totus y el Jumbo. ¿Sí? Ya. Ahora fíjense la pregunta. ¿Cuál de estas es la empresa o la marca más valiosa en su estado financiero? ¿Falabella? ¿Jumbo? No. Banco de Chile. LAN. No. No. Copec. Líder. No. Podría ser. Le voy a dar una chance al líder. ¿Cuál otro? Sodimac. Sodimac. Es cierto. Bueno, no nos quedan muchas más opciones. Pero le diría que Totus no es, por si acaso, para descartar. Por una razón. Fíjense que Falabella es una marca que vale muchísimo. Acá te dice, mira, te dice, oye, vale 6.086 millones de dólares. Listo. Pero, ¿cómo generé la marca Falabella? ¿Cómo se logró ese intangible? ¿Compré la marca? ¿O la desarrolló internamente la empresa? La desarrolló internamente Eso es. Sodimac. Y por lo tanto, nunca voy a reconocer las marcas como un activo intangible internamente. Por eso que ni Copec, que es una marca autodesarrollada, ni LAN para la TAM Airlines, ni el Banco de Chile, ni Totus, ni el Jumbo. Todas esas marcas son súper valiosas, pero las generaste internamente. Entonces, ¿cuánto te gastaste en desarrollar la marca? No se sabe. Pero, entonces no entiendo, porque igual muestran cierto valor, pero como que ese valor no es. Esta consultora dice que valen, pero por eso es valor de mercado. Eso no quiere decir que sus estados financieros reflejen ese valor. Por eso que mi pregunta es capciosa. Dice cuál es la más valiosa en su estado financiero. No cuál es la más valiosa, porque si no, obvio que Falabella es la más valiosa, o si este es un ranking. ¿Se entiende? Entonces, por eso que en los estados financieros, por ejemplo, París podría valer mucho más porque Cencosud fue y compró París. Sodimac sobre todo porque Falabella se fusionó con Home Center Sodimac y en ese momento entonces Sodimac se reconoce como una marca internamente, pero Falabella que lo compró, no. Entonces eso produce una diferencia, aunque las dos marcas digamos que valen lo mismo, pero una se puede reconocer, la otra no se puede reconocer. Es algo que le pasa a los pases de los jugadores de fútbol. Los pases de los jugadores de... Y con esto vamos a tratar de cerrar la clase. ¿Cuál será el mejor jugador del mundo? Cristiano. ¿Cristiano Ronaldo? ¿Quién más? Messi. Messi. Neymar. Alexis. Pero Neymar sale como a la cuarta y en realidad contablemente Neymar, que le ha ido bastante mal en el PSG, es el que vale más, porque el PSG pagó un valor brutal, 222 millones de euros, que de hecho la UEFA lo multó por no cumplir con el fair value, porque el fair play, perdón, no el fair value, fair play porque nadie más puede gastar esa cantidad.
Entonces, fíjense que tú podrías haber desarrollado al mejor jugador del mundo, pero internamente y lo contabilizo por 0, y tú compraste al tercer mejor jugador del mundo por 222 y lo contabilizo por 222. Esa es la realidad de la empresa. Le es sumamente difícil contabilizar lo intangible. Entonces, en especial para las pymes, porque uno dice, oye, ya si Home Center se gasta 200 millones en valorizar la marca, está bien, pero llevo es una pyme, imposible. No anda dónde, no hay recursos, eso no aplica en nada. Por eso que Líder también era buen candidato, porque para D&S, digamos para la familia Ibáñez, era una marca desarrollada internamente, pero cuando Walmart de Estados Unidos viene y lo transforma en Walmart Chile, entonces ahí puedo reconocer, porque no es por generación interna, es por una combinación de negocios. Por eso el cómo se generó el activo intangible hace la diferencia. Entonces, en el fondo, miren, los McLovers, cualquier cosa que sea de Apple, el Citibank, uno de los bancos más grandes del mundo, Amazon, que Amazon Prime la rompe, que la página de Amazon la rompe, que Amazon Web Service en el cloud computing la rompe. Swarovski, una marca sumamente reconocida en joyería. ¿Qué tienen en común todas estas? ¿Cuánto valen en su estado financiero? ¿Cuánto creen que valen? Muchísimo. No. Nada, Nada. ¿Por qué? porque son desarrolladas por parte propia. Eso es, generada internamente. Y la marca jamás va a ser contabilizada como un activo intangible cuando es desarrollado de forma propia. Al menos porque yo no puedo medir exactamente eso. Vamos a establecer un par de cosas más la próxima clase, pero fíjense que hay un desafío muy significativo en contabilizar lo intangible, que no es la complejidad que tienen las propiedades de inversión o el inventario, los activos biológicos o las propiedades plantas de equipo. Aquí tengo un desafío mucho más grande. Es difícil separarlo, es difícil cuantificarlo y es de no solamente calcular el valor razonable, el fair value, sino que medir cuántos costos dediqué a ese activo también es sumamente complejo. Pero ¿Sí? no entiendo, ¿por qué no? ¿Cómo es que no valen nada? ¿Porque son de desarrollo interno? No, en sus estados financieros se contabilizan por 0. No quiere decir que el mercado no le asigne un valor a eso. De hecho, creo que al principio de la clase lo dijo. Apple, por ejemplo, vale en bolsa 1,8 trillions y tiene 350 billions en activos dentro del balance. Por lo tanto, hay 1,5 millones de dólares que el mercado dice que la empresa vale, pero que no se puede contabilizar en su estado financiero. Que eso puede ser la marca, que eso puede ser el prestigio, que eso es la cultura organizacional o un conjunto de todas las cosas, sí, eso es. Entonces, lo único que podemos concluir es que los estados financieros subestiman significativamente el valor de lo intangible. Y quizás aquí estamos hablando de lo intangible simple. Si vamos a activos digitales, criptomonedas, si hablamos de cosas más complejas, los non-fungible tokens, los NFT, arte pero que no es físico, que se ha vendido por 60 millones de dólares, un video por 60.000 dólares, etcétera, cosas que son mucho más intangibles y que sus valores cambian significativamente, Derechos de la autor y contabilidad. cosas así, frases, patentadas, esas cosas también, ¿o no? Tal cual, po. Entonces, todo ese tipo de cosas, la contabilidad está atrasada. Si hay algún desafío para la contabilidad, en intangible y en recursos naturales, la contabilidad le es muy complejo de incluir esto. Entonces, entre incluirlo mal y no incluirlo, no incluirlo. Gracias, profe. ¿Dudas? Sí, yo tengo una duda. ¿Cómo es lo del punto premio? ¿Cómo se cobra? Envían un correo, me dicen, obtuvo un punto premio por tal cosa en contabilidad financiera, sección 7, que es esta, y yo les voy a contestar hecho apenas llegue ese correo. Ok, gracias, profe. Que estén bien. Listo, que estén bien, chau, chau. Chao. Chao, profe. Chau. Chao. Chao. Oiga, profe, ¿le puedo preguntar una estupidez súper cortita? Sí, Klaus. Que sabe que estoy viendo si es que me tiro con un emprendimiento, pero me pillé con la gran sorpresa de que hay un producto que está patentado muy parecidamente en Argentina. ¿Ya? Y así dice, en grande, en rojo, sale. O sea, código de barras propio, producto patentado, marca registrada. ¿Ya? ¿Qué onda? ¿Qué
¿Qué será esa patente? Me refiero, yo no puedo construir lo mismo, no puedo ponerle el mismo nombre, pero Te van a ¿puedo hacer demandar. algo parecido? Yo creo que ahí tu opción es buscar un buen abogado de propiedad intelectual. Porque, mira, en algunos países se puede hacer algo muy similar, como que depende de la ley, tú podrías llegar a alguna especie de franquicia con la empresa ya si ellos no quieren abrir localmente, etcétera. O sea, creo que hay opciones, no es que el negocio esté en nada, solamente que creo que te deberías blindar con alguien de propiedad intelectual que entienda cuál es el espectro que cubre la patente en Argentina, porque, por ejemplo, los espectros que cubren las patentes en Europa son distintos a los espectros que cubren en Estados Unidos, y esos son distintos a India, por ejemplo, que tiene un programa de patentes bastante más agresivo en ese sentido. Ya, y una pregunta, pero imagínese, yo, no es que me lo pase por alto, pero empiezo de forma chiquitita, no sé si basado completamente en la idea que está patentada, pero uno podría llegar a tener problemas serios si es que la cosa es chica, porque esa es mi pregunta, ¿qué tan grave es si es que es algo chico? Es un emprendimiento completamente universitario, chiquitito. O sea, me imagino que podría si es ser chico grave. los problemas debieran ser chicos, pero podría llegarte una gran demanda igual nomás. ¿Se entiende? Porque tú decir, oye, que yo gano 1, sí, pues, pero tú me hiciste perder 1000. Por eso que un abogado de propiedad intelectual te diría más fácilmente, sí, no, hay que blindarse de estas cosas, se puede hacer, quizás tú puedes patentarlo acá. Mira, primero no es mi área, pero no estoy seguro además qué tan similares son, pues capaz que sí exactamente lo mismo no hay ninguna chance, pero si son parecidos nomás, si cada uno puede demostrar además que los desarrolló de forma independiente y justo llegaron a lo mismo, capaz que todavía funciona el negocio. Ya, vale, gracias. Profe, tengo una duda. ¿Vamos a alcanzar a ver matemática financiera antes de la prueba? Sí, por supuesto. Ah, ya. Eso era, gracias. Que esté bien. Chao.